Hoy nos acompañan Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas con Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Vilma Salgado también fue ministra de Finanzas con Rafael Correa. Dirigió la AGD y fue parlamentaria andina. Y desde Guayaquil se conecta vía internet Alberto Acosta Burneo. Preside el consejo editorial de la revista Vistazo y es el editor de la publicación Análisis Semanal. Gracias por estar con nosotros un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy queremos poner en blanco y en negro la serie de anuncios, muchos de ellos positivos, que ha dado el régimen a la hora de proyectar una senda de crecimiento y de recuperación. Lo que buscamos es saber cuán contundentes son esas señales de optimismo para entender hacia dónde debe remar el Ecuador en su conjunto. Claudia Roura nos presenta el primer indicador. Carlos, podríamos interpretar estos casi 17 meses de gobierno del presidente Guillermo Lasso a la luz de cómo se ha comportado el riesgo país, aquel indicador que en síntesis mide la confianza de los agentes externos en el rumbo económico de una nación, sobre todo en temas de deuda. En abril del 2021, este indicador cayó drásticamente de los 1.153 a los 836 puntos, cuando se anunció el triunfo de Lasso en segunda vuelta como un presidente de apertura económica. El índice se mantuvo más o menos estable por varios meses, coincidiendo con la sostenida alza del petróleo, que superó los $120 del barril a inicios del 2022. Sin embargo, a Lasso el riesgo país se le fue de las manos para el 23 de junio por el impacto del paro indígena, que trepó a los 1.124 puntos. Y desde ese momento la escalada ha sido permanente, pues el 17 de julio llegó a 1.600 puntos. Tras bajas insignificantes, el riesgo país superó los 1.726 puntos a finales de septiembre para bajar ligeramente a 1.614. Dicha alza se contrapone con la caída del precio del petróleo a menos de $80 el barril y sin que el reperfilamiento de la deuda con China, que aliviara la presión fiscal por $1.500 millones, para Ecuador no hayan significado nada, pues si Ecuador necesita contratar más deuda externa, el costo financiero de hacerlo sería muy caro, lo que nos pone a pensar si la comunidad internacional está perdiendo confianza en el gobierno de Guillermo Lasso. Carlos, inicias el debate. Gracias, Claudia, por esos primeros indicadores. Economista Pozo, buenos días. ¿Y cuán grave es que el presidente Lasso pierda el control del riesgo país? El riesgo país es una medición internacional y considera algunos factores, los temas económicos, donde está involucrado, por decir el caso del precio del petróleo, la situación fiscal, la liquidez, el cumplimiento de las obligaciones internas y externas, pero también involucra otros elementos y muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad política del gobierno para empujar reformas económicas y además con la fortaleza política del propio gobierno. En las últimas fechas, si uno analiza los indicadores económicos y ve el desequilibrio fiscal, el precio del petróleo, que sigue siendo alto, no es que $80 es el precio. Yo hubiera querido tener un precio de $80. Si una recuperación de reservas cerca de 9.000 millones, entre otros, no deberíamos tener un riesgo de país de 1.600 puntos. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los agentes están empezando a perder confianza en las reformas de Lasso. ¿Esa es la lectura? Como esto es una medición de los mercados básicamente internacionales, lo que están viendo a mi criterio es una debilidad del gobierno para empujar reformas económicas por la propia debilidad, por ejemplo, de que se aprueben ciertas normas en la Asamblea Nacional, creo que es un tema. El otro tema es la propia debilidad y el riesgo hasta de mantenimiento del régimen. Y eso obviamente también incide en el rumbo económico que pueda tener el país. Entonces, esos elementos, creo yo... O sea, es grave. Es que tenemos el tercer riesgo más alto de la región después de Venezuela y Argentina. Y eso obviamente no nos ayuda porque si mañana queremos, por ejemplo, buscar financiamiento internacional emitiendo papeles, este momento tendríamos que pagar probablemente 18 puntos, lo cual es impresentable. O sea, ahorita no hay cómo endeudarse. Por esa vía del mercado de capitales internacional, no, porque como digo, sería un costo de un servicio de deuda excesivamente caro y por esa razón van a tener probablemente que regresar a las fuentes multilaterales. Como el Fondo Monetario. Entre otras fuentes. Ahora, entonces eso significa que la presión internacional le está exigiendo al presidente Lasso ya resultados en cuanto a su política económica, es decir, ¿dónde están las reformas laborales y de atracción de inversiones que se prometieron? Pero, ¿no es cierto? Eso a es ver, más o menos le está diciendo, estamos preocupados por la fortaleza política del régimen.
estamos preocupados por la capacidad de emprender en otras reformas y estamos preocupados por su propia estabilidad. Eso indica el indicador de riesgo país. Más allá, como digo, de que los otros indicadores no muestran cifras muy preocupantes. Economista Salgado, buenos días. Buenos días. Y podríamos decir que entonces parte de este problema en riesgo país es la culpa del paro y de los movimientos sociales que cautizaron al país y que impidieron que el presidente avance con sus reformas económicas. Yo creo que definitivamente el problema de fondo en el riesgo país es la desastrosa política económica que ha manejado el actual gobierno, que ha dado lugar a una gran inestabilidad política, ¿no es cierto? El hecho de que tenga una reserva monetaria internacional de alrededor de 9.000 millones de dólares desde marzo del año actual no ha sido suficiente garantía para los acreedores de la deuda, como pensaban los economistas neoliberales, que con tener una reserva monetaria internacional altísima, los acreedores iban a dar por satisfechos y iban a creer que están servidos con el pago del servicio de la deuda, pero no ha sido así. ¿Qué más hubiera hecho o qué más hace falta entonces, Lo que hace falta es una política de reactivación económica, es decir, hace falta que el gobierno impulse, ponga en operación medidas para atender las necesidades del pueblo ecuatoriano. No puede ser posible que la inversión pública haya caído a los niveles más bajos de toda la década. Hay prácticamente una parálisis de la inversión pública, hay una parálisis del gasto público. Hay que ver el nivel de ejecución del gasto en algunas instituciones apenas en el primer semestre del 5%. Es decir, quiere decir que simplemente el ministro de Finanzas lo que ha hecho es guardar la plata en la Reserva Monetaria Internacional, esto es fuera del territorio nacional, en bancos suizos, en bancos norteamericanos, creyendo que con eso es suficiente garantía para los acreedores de la deuda externa, pero estamos viendo que no es suficiente. Economista. Y que se necesitan políticas de reactivación para que se genere empleo, para que se combata la inseguridad, porque somos un pueblo abandonado por el poder público. El gobierno Claro. se ha dedicado exclusivamente a atender a los privilegios de los acreedores de la deuda externa, a las empresas transnacionales petroleras, pero si eso a las fuera, mineras. si eso fuera como usted dice, el riesgo país debería estar bajo, porque los acreedores deberían decir, nos está generando confianza porque está sirviendo a nuestros intereses. O sea, ¿qué mensaje le está diciendo el acreedor a Ecuador al ponerle un riesgo país tan alto? ¿Le está diciendo invierta, haga inversión pública? ¿Eso le está diciendo? Le está diciendo al gobierno y a los neoliberales les está demostrando que no es suficiente con que guarden todo el dinero de los ecuatorianos fuera del territorio nacional. Es decir, los únicos que aquí apuestan al Ecuador son los migrantes, ¿no? Que están enviando cada vez una mayor cantidad de recursos. El año pasado un récord de remesas de los migrantes y estamos obviamente ahora con una presión enorme por la precariedad del mercado laboral. Apenas el 32% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, es decir, un salario igual o superior al salario mínimo vital y por lo menos acceso a la seguridad social. Y estamos viendo la repercusión sobre la inseguridad. La policía no tiene chalecos antibalas, no tiene balas, tiene que comprar las balas, los patrulleros están dañados y los ciudadanos estamos a merced de la delincuencia. Vamos a seguir con eso, vamos a pasar con Alberto Acosta. Alberto Acosta, buenos días. Lazo no genera confianza en los agentes externos, ¿eso es lo que estamos viendo, que se perdió el ímpetu de inicios de su gobierno? No, hay que entender que aquí hay causas coyunturales y estructurales. Por el lado estructural, lamentablemente el Ecuador ha hecho gala de mal pagador. Somos rápidos para endeudarnos, cuando toca pagar ya no nos gusta. Entonces, de manera recurrente, una y otra vez, no pagamos nuestras deudas. Lo hicimos en 2008 en el gobierno de Rafael Correa, teníamos los recursos para pagar, pero con ese discurso populista de primero la vida, después la deuda, se dejó de pagar las deudas. Y terminamos afectando la vida porque terminamos encareciendo el financiamiento en el largo plazo. Volvimos a hacer una renegociación de la deuda en 2020 porque el endeudamiento previo había sido desordenado. Entonces, recurrentemente el país no puede pagar sus deudas, tiene que reorganizar y deja de pagar. Ese es un tema estructural. Es un tema, ese estigma no lo vamos a borrar, sino cuando demostremos varias décadas o varias generaciones, demostremos que sí podemos ser responsables,
que si nos endeudamos lo hacemos responsablemente y después pagamos las deudas y no jugamos a ser el astuto que después no quiere pagar. Pero Después Alberto, hay en ese sentido tengo una pregunta. Entonces, ¿era necesario que pase este primer momento de poner esta casa en orden, de ser sumamente rígidos con el tema macrofiscal como para emprender una reforma ya, lo que se podría decir según el gobierno en los 3 próximos años, a pesar de que, o arriesgando a que haya temas como un alza en el riesgo país? Lo que sucede es que la casa no está en orden todavía. Todavía hay un camino por realizar. Eso es un error, yo creo que hasta estratégico del gobierno por tratar de demostrar sus logros, decir que ya puso la casa en orden y entonces la población dice, bueno, empiece a gastar, reactive la economía. La realidad es que todavía tenemos un Estado adicto al endeudamiento. El tema fiscal no se ha solucionado y el tema fiscal es complicado y eso ven los inversionistas. Se dan cuenta que de aquí en 2025 empiezan a subir el pago de intereses de manera significativa y en 2026 hay que hacer las primeras amortizaciones de capital. Coincide entonces que para el nuevo gobierno que llegará en 2025 tendrá que decidir si paga las deudas, la deuda comercial, porque hay que hacer los primeros pagos de deuda comercial. En 2026 hay que pagar entre capital e intereses alrededor de $2.000 millones en la deuda comercial. Y el riesgo es que llegue un populista de derecha o de izquierda, pero populista al fin, que diga no, primero la vida, después la deuda, no paguemos la deuda, que se reactive la economía gastando más. Esa es la visión lamentable del país, que es una visión cortoplacista. Bien. Es pan para hoy, hambre para mañana. Bien. Es tener recursos para gastar hoy al costo de bloquear el financiamiento en el tiempo para el país. Y esa es la política que ojalá no volvamos a repetir, Alberto, pero que lamentablemente los inversionistas están conscientes y por eso el riesgo país también sigue tan elevado, porque temen que llegue ese momento. Gracias, Alberto. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. El presidente Lasso defiende que Ecuador tiene una etapa de crecimiento económico. Luego del corte analizaremos cuál es la realidad. No se desconecte de Políticamente Correcto. En las últimas semanas, varios voceros del gobierno han insistido en que el país vive una etapa de crecimiento económico y de esta manera contrarrestar los conflictos políticos que semana tras semana complican la credibilidad de su gestión. Veamos la contundencia de ese relato. 1. Crédito público. Carondelet asegura que se han destinado más de $850 millones para apoyar la reactivación productiva a través de las cooperativas, operaciones de microcrédito y el apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados. 2. Inversión extranjera. El Ministerio de Comercio Exterior señala que en el primer semestre del 2022 se registraron $951 millones en inversión extranjera en el país, un dato superior al registrado desde el 2019. 3. Repunte en las ventas. De enero a julio de este año, el volumen de ventas en Ecuador fue de $122.643 millones, un 15% más que en el 2021 y un 13% más con relación al 2019. 4. Activos en el exterior. El SRI tiene como meta regularizar más de $800 millones de activos en el exterior para que sus tributos se registren en el país. Esto sería una consecuencia de la reforma tributaria. 5. La deuda con el IES. Hasta finales de año hay el compromiso de pagar unos $300 millones de deudas pendientes con el Instituto de Seguridad Social y de esta manera impulsar su recuperación que incidirá en la economía nacional. 6. Política energética. Es el espacio de mayor incertidumbre, no solo porque el gobierno está lejos de cumplir la meta de producir 1 millón diario de barriles de petróleo, sino que no sabemos cómo se focalizará el subsidio a los combustibles, que para este año llegará a los $4.000 millones. 7. El empleo. Pese a los buenos indicadores que el régimen resalta, el empleo es una de las áreas que menos optimismo despierta en la ciudadanía. El gobierno dice que se han creado en un año 130.000 nuevas afiliaciones a la seguridad social, lo que significaría apenas 8.600 nuevas plazas de trabajo al mes. Recordemos que la promesa de Lasso era generar 500.000 empleos cada año. Toda esta realidad se expresa en las modestas expectativas del crecimiento que el Banco Mundial cifra para Ecuador hasta el 2024, en tasas que apenas supera el 2,7% del PIB, por debajo, como siempre, del promedio latinoamericano. Carlos. Y bien, Alberto Acosta Burneo,
¿Estas cifras son verdaderas? ¿Estos indicadores son reales? ¿Son alentadores? ¿Cómo podemos entenderlos por fuera de la propaganda gubernamental? Es real que la economía se está reactivando, que las ventas al día de hoy ya son superiores a lo que fueron prepandemia. Sin embargo, ese crecimiento es insuficiente y hay factores, el punto de partida es un punto muy bajo, 2020 fue un año de una contracción muy fuerte y tenemos factores como el Producto Interno Bruto, el PIB. Este año todavía no va a volver a los niveles que tuvimos en 2018 o en 2019. Entonces sí, hay reactivación, las cosas van mejor, pero todavía no hemos alcanzado y hemos superado esos niveles de bienestar. Y si vemos por el lado del empleo, las cosas son aún más graves. Al día de hoy hay 661,000 empleos menos que en septiembre de 2014. Y comparo con 2014 porque la destrucción de empleo empezó cuando se acabó la bonanza, cuando cayó el precio del petróleo y fue evidente que ese modelo de impulso desde el lado público era insostenible y que no podía continuar. Alberto. Entonces, de 2014 a 2019 se destruyeron 500,000 empleos y después vino la pandemia y destruyó otros tantos más y al día de hoy tenemos 661,000 empleos adecuados menos de los que teníamos en 2014. Esto es un llamado de atención para lo que hay que hacer en la política pública. Necesitamos cambios estructurales para abandonar de una vez por todas este modelo insostenible, Alberto, nefasto, de impulsar la economía desde el gasto público e prender los y motores aquí una para activar precisión la en economía desde cuanto la al inversión tema, privada. en cuanto al tema de tratar de alentar o de calentar la reactivación económica desde estos famosos microcréditos y créditos a través de cooperativas, que son entre 750 y 850 millones de dólares que ha anunciado el Ministerio de Finanzas. ¿Eso es positivo? ¿Eso es un real apoyo del gobierno a la microproducción? Es positivo, más crédito siempre es positivo, pero no es un cambio estructural. Eso no va a cambiar y no va a permitir esa transición hacia un nuevo modelo de una economía competitiva, abierta al mundo y que esté sostenida sobre una inversión fuerte. Bien, economista Pozo, a ver, entonces ordenemos unas cosas. El Ministerio de Comercio Exterior dice que hay 900 millones de dólares en inversión extranjera. ¿Ese dato es real? Las cifras del Banco Central al primer trimestre muestran una evolución decreciente en la inversión extranjera respecto al mismo periodo del año anterior. Estamos hablando del primer trimestre. Es decir, no ha habido todavía un repunte de la inversión. A ver, pero el gobierno dice, el Ministerio de Comercio Exterior señala que en el primer semestre de 2022 se registraron 951 millones de dólares en inversión extranjera en el país, y que eso es un 128% en relación al primer semestre del año pasado. ¿Ese dato no es el preciso? No, lo que estoy diciendo es lo que aparecía en las cifras del primer trimestre. Al primer trimestre. Sí, ya. al segundo trimestre, si la cifra está confirmada y está validada en el Banco Central, efectivamente habría un incremento. Lo que hay que ver aquí es si esto se va a poder sostener o si es un pico y después se reduce, porque lo que hemos visto en los últimos años es que los volúmenes de inversión extranjera son en promedio inferiores al 1% del PIB. Y obviamente esto es bastante bajo respecto a los países vecinos. Es muy prematuro y lo que cantar tuvimos victoria. años atrás, por cierto, también es bastante bajo. Así que me parece que ese tema todavía hay que manejarlo O sea, es muy prematuro. con pinzas, así es. Y los otros resultados, por ejemplo, de la reforma tributaria, que es regularizar esos 800 millones de dólares de capitales que están en el extranjero para que tributen en el Ecuador, ¿eso es positivo? Eso fue una, yo diría, idea de inclusión en la reforma que se aprobó, por cierto, en la forma que se aprobó, pero eso en la práctica hay que ver los resultados, eso no se lo va a poder ver sino en el tiempo. O sea, es como dice Yo Alberto, personalmente soy muy escéptico de que la gente va a traer los recursos acá y tributar porque está puesto este tipo de inclusión en la reforma. No porque tenga invalidez o no sea en el buen sentido que se tribute, sino que en la práctica si se va a poder dar o no se va a poder dar. Yo creo que eso no se va a dar. Ahora, ¿hay que alentar este resultado en ventas, por ejemplo? ¿Es una señal de crecimiento? Es una señal que tiene que verse cómo se lo puede mantener hacia adelante y hay que ver contra qué se está comparando y si eso va de la mano con otras políticas para no ver solamente una parte del bosque, sino el bosque completo. Hay algunos temas que es bien importante en esto, Carlos. La estimación del Banco Central para el año 2022 es que la economía va a crecer al 2.7. Y lo que tiene para el 2023 es el 3.1. Este es un crecimiento muy bajo. Muy bajo. El Ecuador no puede darse el lujo de crecer a este ritmo. Y esto, para mejorar esto,
tiene que mantenerse y crecer mucho más de la cifra que Perfecto. estamos conversando, Bien. entre otros indicadores. Vamos a seguir hablando de eso. Gracias, economista. Economista Salgado, la política de crédito público que ha impulsado el gobierno, que está anunciando de más de 800 millones de dólares, ¿es la correcta, por ejemplo? Sí, o sea, aumentar el crédito público es obviamente una necesidad, pero eso significaría reformar la ley mal llamada de defensa de la dolarización, ¿no es cierto? En la que obligan, por ejemplo, a la banca pública a restituir al Banco Central los recursos que había recibido, igual que al gobierno a restituir al Banco Central los recursos que había recibido. En consecuencia, se ha venido debilitando a la banca pública. Sería absolutamente necesaria una política financiera en general que busque, por ejemplo, reducir sustancialmente las tasas de interés de un país dolarizado que no tiene riesgo de inflación y que mantiene tasas, sobre todo para el microcrédito, que es el mayor generador de empleo, que bordean el 25% de interés. Es prácticamente Economista, imposible. Un gobierno como el de Guillermo Lasso de apertura económica tenía que haber ya bajado las tasas de interés, no necesariamente por ley, sino ya por cuestión de mercado y de confianza. decir, Eso es lo que se esperaba. Si es que hubiera una política que busque reducir las tasas de interés, se podría lograr, porque se conoce, por ejemplo, que la mayor parte del microcrédito es concedido por las cooperativas de ahorro y crédito. Pero dichas cooperativas se financian con los ahorros de los depositantes y pagan tasas sobre alrededor del 10%. En consecuencia, lo que tendría que hacer la política pública, el gobierno, es buscar recursos internacionales, que sí los hay, y en lugar de colocarlos en la banca privada, colocarlos en las cooperativas para que se reduzcan sustancialmente las tasas de interés, porque son estas cooperativas las que llegan a los lugares más recónditos, a donde no llega ni la banca pública, peor la banca privada. Entonces, sí hay mecanismos, si es que ese fuera el interés, pero el gobierno no ha tenido ningún interés en la reactivación, se ha ido exclusivamente por el lado del ajuste fiscal, un ajuste fiscal tan brutal que, como lo dije hace un momento, ¿no es cierto?, y todo el mundo lo conoce, una ejecución del gasto público tan baja que es prácticamente un paro. Lo que ha decretado el gobierno es un paro. Perfecto. La primera paralización es del gobierno del gasto público. Economista. Y quisiera decirle Pero, al ¿le parece si hablamos en el siguiente bloque? Solamente le quiero decir hablemos en el que siguiente es su bloque porque suegro el que tengo dice corte. que ahora toca reactivar. No es la izquierda, no, es ahora toca reactivar. Eso lo dice el economista Walter Spurrier. La reactivación es una necesidad. Bien. Además, quisiera recordarle que solo se ha pagado deuda pública en condiciones de crecimiento. El error bárbaro de los neoliberales es pensar que se puede pagar la deuda arruinando al deudor, que es lo que hace el Fondo Monetario Internacional y los fondos monetaristas que van más allá del fondo. Nos vamos a un siguiente corte comercial y continuamos con la economista Vilma Salgado en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto también está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con más del análisis. ¿Cómo marcha la economía en Ecuador? Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Economista Vilma Salgado, usted hace un momento decía que el fracaso económico de este gobierno es el fracaso económico de una política neoliberal, ¿no es cierto?, que no está entendiendo los problemas. Pero si tenemos un gobierno que está, por ejemplo, asumiendo lo que ellos dicen, las deudas del pasado y pagándole, por ejemplo, 300 millones de dólares a la seguridad social para que se reactive, ¿no ese es un buen paso? ¿No es asumir compromisos que tenía que hacerlo? Es decir, tiene que asumir los compromisos, por supuesto, tiene que pagar más todavía la deuda a la seguridad social. Lo que no cabe es que el gobierno aplique internamente para el pueblo una política completamente hambreadora, es decir, una política de austeridad a rajatabla, una política en la que estamos viendo el aumento de la inseguridad que estamos viviendo todos los ecuatorianos. La policía no tiene chalecos antibalas, no tiene balas, los vehículos están deteriorados. ¿Creen que eso es un ambiente adecuado para atraer la inversión extranjera directa o es para atemorizar? Hay gobiernos que incluso recomiendan a sus turistas no venir al Ecuador. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? No está atendiendo la salud. Vemos cómo la gente se queja de que no hay las medicinas más elementales en los hospitales. Es decir, es un deterioro total de la institucionalidad pública. Lo están destruyendo al Estado. Pero que eso es se decir, destruyó en 14 meses. se puede, lamentablemente destruir es mucho más fácil que construir y esto lo está mostrando el gobierno, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Tiene superávit fiscal, en el primer semestre tiene superávit fiscal en el presupuesto general del Estado, es decir, los ingresos cuyo crecimiento se debe sobre todo a factores de orden internacional, el aumento del precio del petróleo que en este momento ya está cambiando, ¿no es cierto?
la coyuntura internacional muy favorable para el aumento de las exportaciones del resto de productos no petroleros también está cambiando porque están elevando las tasas de interés en Estados Unidos y eso está impactando sobre el conjunto de la economía mundial. Entonces, por factores internacionales se ha reactivado la economía dentro del país, pero por parte del gobierno hemos tenido una austeridad brutal y vía austeridad, obviamente, lo que se ha hecho es empobrecer al pueblo ecuatoriano. Gracias, economista. Antes de irme con Alberto Acosta, quería un poco que nos precise algunas cifras. Vilma Salgado decía que la ejecución presupuestaria es una muestra de una inacción del gobierno total, prácticamente un paro general el que nos han tenido estos 14 meses. ¿Eso es así? Hay un anuncio que se conoció hace pocas semanas donde efectivamente habían sectores que al mes de junio habían cumplido con porcentajes muy bajos, del 20, del 30%. Incluso menos, 5. Sí. Esa información al mes de agosto, que es lo que yo tengo aquí, parecería que sí cambió. Aquí yo tengo una ejecución promedio del 61%. Y algunos sectores que han tenido una evolución bastante cercana a ese porcentaje, es por decir, asuntos del exterior, bienestar social con 62% también, y los que están más bajos, aquí está por decirle recursos naturales, el tema sectorial, el tema de vivienda. Falta mucho por hacerlo. De fondo de esto es que aquí hay un problema también estructural, no es solamente un problema ¿estructural de este gobierno o estructural del sector público? Hay una suerte de convicción, no, más que convicción, entendimiento, como si con plata se arregla todos los problemas, y no es así. Hay un problema de administración y gestión enorme en el sector público. En todo el sector tanto público. En el gobierno central cuanto en el resto del sector público, gobiernos seccionales incluyendo. O sea, pedimos un montón de plata, y eso no les ejecutamos, claro, no hay y eso obra, hace que las eso. cosas no se den. Ajá. Usted les entrega la plata y no se alcanzan a ejecutar y termina muchas veces depositado en la cuenta al cierre del ejercicio que el Ministerio de Finanzas tiene que debitar porque eso le manda la ley y pasa a la cuenta del Tesoro. Y por esa razón es que la supuesta buena gestión de la macroeconomía la gente no llega a sentir, porque todavía no ve empleo, como usted decía, no hay medicinas, como decía hay que trabajar mucho en ese tema, porque si usted no promueve que toda esa ganancia en equilibrio macroeconómico, de menor déficit fiscal, de recuperación de reservas, entre otros, no decante, la ciudadanía no siente el beneficio del resultado macro. Si va a los hospitales y no tiene medicinas, o si la asaltan en las calles, o no hay cupo para el niño en el colegio, obviamente dice, ¿de qué me sirven estos logros? Pero eso no quiere decir que esto no se deba preservar. Claro. Lo que pasa es que hay que caminar en lo otro también. Pero los neoliberales no pueden hacer esta buena gestión pública, como lo ha dicho Vilma Salgado. Yo no estoy en la línea ni de los neoliberales ni de los otros. Eso es una discusión de hace 40 años que ya deberíamos olvidar. Pero lo que dice es que como son neoliberales no les interesa el bien común, entonces no es un problema de gestión y es un problema de administración. Y parte del problema, ¿sabe cuál es, Carlos? Que usted tiene un tamaño del Estado tan obeso y tan excesivo que su propia obesidad le produce problemas de gestión y le produce problemas de corrupción. Cuando usted tiene que pagar cosas, por ejemplo, a los proveedores privados y tiene una obesidad de este tamaño, todos quieren justificar su cargo y su permanencia en la función. Entonces, generan tramitología absolutamente innecesaria que es costosa para el sector privado. Y por otro lado, aparecen los que ayudan a la cobranza de los valores que les debe el Estado, que son temas de corrupción. Entonces, si usted no corrige el tamaño de la obesidad, no va a poder corregir los problemas del desequilibrio fiscal y la dependencia del endeudamiento público. Perfecto. Alberto Acosta, y un tema que a mí sí me llama la atención, me preocupa, es el famoso tema de la política energética. Estamos viendo que, por un lado, por acuerdos con el sector indígena, se van a ralentizar algunas de las inversiones en el sector minero y energético. Vemos que es muy difícil que se cumpla la meta de duplicar la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios. De esta manera, entonces, vemos que allí sí hay un pendiente de parte del gobierno. Definitivamente hay un pendiente, pero Carlos, te voy a pedir que me permita responder a la discusión anterior, que está muy interesante y creo que se tocó un tema fundamental. Yo creo que hay que superar ese mito de la austeridad. Siempre nos dicen es que el gobierno liberal redujo el gasto. No hay tal. Es falso. Revisen las estadísticas, son públicas, están en el Banco Central. La reducción del gasto del presupuesto del Estado
no se ha dado. Ha promediado 29.000 millones de dólares año tras año. El día de hoy estamos gastando lo mismo que hace 2 o 3 años. Entonces no hay esa reducción. Lo que sí hay es inoperancia. Lo que hablaba Mauricio, eso es fundamental. Hay un problema de gestión en el sector público gigantesco. Si no hay medicamentos en los hospitales, no es porque falte plata. Y tampoco se va a solucionar echándole más plata a la corrupción. Se soluciona con gestión, y eso es lo que está fallando. La gestión está fallando notoriamente. Pero Alberto, ¿la gestión de Guillermo Lasso es la que está fallando? Estatales, Alberto, ¿es la gestión de Guillermo Lasso la que está faltando o es el proceso ya de descomposición del gobierno? Es un problema estructural que este gobierno no ha logrado solucionar y que tiene que solucionarlo. No puede ser que no se puedan comprar medicamentos desde el año pasado, a pesar de que se hace una y otra emergencia y todavía no logran abastecer a los hospitales públicos de medicamentos. Y no es un problema de dinero y no se va a solucionar echándole más dinero. Porque además el tema de la reducción del gasto neoliberal es un mito, no existe. La realidad es que no se ha reducido el gasto, que seguimos teniendo un Estado ineficiente, que no sirve bien a los ciudadanos. Para que sirva bien a los ciudadanos necesitamos priorizar el gasto en lo importante, necesitamos calidad en el gasto, no es un tema de cantidad, hay que superar esa obsesión con la cantidad, más gasto, más gasto, más gasto, cuando lo que necesitamos es mejor gasto y más transparencia, menos corrupción. Ese es el gran desafío para que el gasto público se transforma en beneficio a los ciudadanos y no solo en beneficio a esos contratistas que reciben jugosos contratos del Estado. Gracias, Alberto. Me voy a un siguiente corte comercial. Volvemos en Políticamente Correcto. El presidente de la Asamblea Nacional presentó el proyecto de consenso sobre la ley de inversiones para que el gobierno lo revise e inicie el trámite. Luego del corte seguimos con el análisis. La política rema en contra de la reactivación económica. Esta semana, como resultado del diálogo entre la Asamblea y el Gobierno, el titular de la legislatura, Virgilio Saquicela, entregó al secretario jurídico de Carondelet, Fabián Pozo, un proyecto de consenso sobre la ley de inversiones para que el Gobierno lo revise y someta al trámite parlamentario de rigor. Sin embargo, esta señal constructiva de la agenda nacional se desvaneció con la decisión de la mayoría correísta de abrir un espacio de interpelación al presidente Lasso por supuestamente no haber cumplido con su plan de desarrollo. La legisladora de Pachacútic, Mireya Pazmiño, señala que a través de este proceso incluso se puede pensar en una revocatoria ciudadana en contra del mandatario. El gobierno respondió con un comunicado desempolvando la tesis de la muerte cruzada, con lo que nuevamente volvemos al agobiante escenario de la pugna de poderes, dejando la recuperación del país en segundo plano. Carlos, sigues con el debate. Bien, gracias, Claudia. Economista Mauricio Pozo, ¿hay motivos para creer que esta ley de inversiones es lo único que la Asamblea y el gobierno van a poder aprobar? Si esto depende de elementos políticos, lo más seguro es la inseguridad de lo que pueda pasar. O sea, que no se apruebe nada. O sea, esta ley probablemente pueda pasar, pero eso no quiere decir de que todo lo que se requiere adicionalmente para que, por ejemplo, la inversión se active, va a poder ser aprobado. O sea, tenemos el instrumento, pero no la confianza. Podemos tener este instrumento, puede pasar la ley, que por cierto, hasta donde conozco, va en la línea adecuada y correcta, pero no es suficiente, lamentablemente no es suficiente. El tema laboral no podemos dejarle así. Si no tenemos un marco legal más moderno, esto no va a poder funcionar. ¿Pero usted cree que Lasso está en capacidad de impulsar una ley laboral? Es lo que estoy diciendo, que no sé qué va a pasar hacia adelante. Se han tomado algunas acciones positivas, por ejemplo, la reducción del impuesto a la salida de divisas, que eso me parece que va en la dirección. Los aranceles siguen siendo excesivamente altos, tienen que bajar, eso va a abaratar el costo de producción. Y están todos los otros temas que no se han abordado, por ejemplo, el asunto de la seguridad social, que esa es una bomba de tiempo que ahí está. Pero que está como el gobierno queriendo solucionarla, ¿o no? Bueno, desde el punto de vista de los cambios que se hizo, por ejemplo, en el Consejo Directivo, y con el pago de los pero eso es una pieza en un rompecabezas. Hay que hacer una reforma integral a todo el sistema para que este pueda ser sostenible. Y la Asamblea no se está compadeciendo de esta agenda y más bien lo que está buscando es seguir boicoteando. Esa es la lectura que da con respecto a estas resoluciones. Fíjese, la relación en el caso de la ley de inversiones parecería que está mejor, porque tiene posibilidad de ser aprobada. Ya le quieren votar al presidente porque no cumple. Es que eso es lo que digo que es irracional. Tiene esto por un lado, pero tiene lo otro cuando le quieren votar.
o la imposibilidad de, por ejemplo, pasar otro tipo de ley como el tema laboral. Entonces es un ambiente absolutamente incierto lo que pueda ocurrir. Ahora, economista Salgado, usted que ha sido funcionaria de Estado y mujer de izquierda, ¿es serio lo que hacen legisladoras como Mireya Pazmiño, por ejemplo, de tratar de seguir lanzando resoluciones y proyectos que lo que pretenden es como entorpecer cada día más la débil gestión del Ejecutivo? ¿Cómo mira usted esto? Bueno, es absolutamente válida y fundamentada la posición de la asambleísta Mireya Pazmiño. Y si usted le incluye una pregunta al pueblo ecuatoriano, le dice, deberíamos solicitarle la remoción, la renuncia al señor presidente, le aseguro que van a contestar sí. ¿Por qué? Por los resultados que está mostrando la gestión. Es decir, los ecuatorianos nos sentimos abandonados completamente, no hay atención a ninguna de las necesidades básicas, o sea, que son obligación del Estado, educación, salud. No funciona, un acuerdo de gobernabilidad no funciona, lo que funciona es cambiar de presidente, volvemos a los años 90. Economista. Se puede tener un acuerdo de gobernabilidad siempre que el gobierno muestre que está dispuesto a ceder y a cambiar y atender las necesidades del pueblo, no solamente de las transnacionales petroleras, de las mineras, de los acreedores. Llega un acuerdo con Saquicela, que cada vez que puede trata de boicotearle y acepta llegar a una ley de inversión. Y por otro lado hay 103 asambleístas que le están diciendo que no han cumplido el plan de desarrollo, cuando en teoría le faltan 3 años para gobernar. Eso implica que no es cuestión solo del Ejecutivo, sino también de la oposición. Pero si no ha cumplido con el plan, con los objetivos que se ha planteado. Pero hasta ahora vamos cada vez peor, los ecuatorianos estamos totalmente abandonados, es decir, es un desastre la administración del presidente Lasso. Es más, se reconoce, ¿no es cierto? Ya son gobierno y dicen los problemas de la institucionalidad. Reformen, pues para eso están, son gobierno. Arreglen las instituciones. No es lo que dicen los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos dicen que no les entregan el dinero y que por eso no pueden cumplir con sus planes de inversión, con sus planes. Y en consecuencia, la infraestructura está completamente abandonada. Es verdad que en los gobiernos seccionales autónomos, a más del bajo ejecución, hay una cantidad de corrupción increíble. Bueno, esos problemas, el gobierno tiene que luchar contra la corrupción, ofreció luchar contra la corrupción, lo dijo. Y sin embargo, mira, mientras se queja de que no tiene el apoyo del legislativo para las reformas que quiere, pero si este gobierno ha venido gobernando con decretos, es decir, está negociando con los movimientos indígenas en las mesas de diálogo. Uno de los puntos es, por ejemplo, la no privatización de los bienes estratégicos, no sé, de los sectores estratégicos. Y el gobierno dicta el decreto 540 con el cual va a la privatización de la transmisión de energía eléctrica. Es decir, saca ya normas para la licitación de la refinería de Esmeraldas. El gobierno no hace caso a la asamblea, no hace caso a los movimientos sociales, no le interesa, no hace caso a nadie. Lo único que va es a lo que vino, a la privatización de los mejores activos públicos, y para eso necesita la ley de inversiones, pero también lo está haciendo vía decreto, es decir, prácticamente violando la Constitución. Alberto Acosta, en ese sentido, entonces tenemos un gobierno que no está permitiendo una gobernabilidad con sectores como la Asamblea para impulsar esas reformas esenciales. Hablamos de inversión y la laboral que planteó Mauricio Pozo. Bueno, lamentablemente el país está preso en este ciclo perverso del populismo, en donde unos gobiernos expanden el gasto irresponsablemente, nos endeudan aceleradamente, reciben muchos aplausos, son los mejores gobiernos de la historia supuestamente, se acaba la plata y dejan el ajuste a otros gobiernos. Y cuando lleguen esos gobiernos que les toca hacer el ajuste, dicen, miren, es culpa suya, ustedes son los que quebraron al país, lo cual es falso. La realidad es que es parte de este ciclo de irresponsabilidad. Y eso es algo que no debemos dejarnos de engañar los ciudadanos, porque vienen a acusarle al gobierno que le toca poner en orden las cosas, le acusan como que fuera culpable del problema, cuando el problema que estamos viviendo se gestó por ese mal manejo de la bonanza. En la bonanza se sembraron las semillas de este ajuste fiscal, doloroso por el lado fiscal, por el lado social, por el lado económico. Y tenemos que evitar repetir el ciclo, porque este es un ciclo que lo repetimos una y otra vez al infinito. Lo que necesitamos es buscar una política de largo plazo.
abandonar ese cortoplacismo, esa miopía y ir hacia políticas de sostenibilidad en el tiempo. Y eso implica, evidentemente, negociar entre todos los grupos políticos, llegar a consensos, acuerdos mínimos, pero necesitamos cambios estructurales. Pero, Alberto, sin cambios estructurales, el bloqueo solo genera menos empleo, genera menos oportunidades, menos bienestar a los ciudadanos. Pero Vilma Salgado dice que el bloqueo viene más bien del lado del gobierno, que es el que sigue gobernando vía decreto, sin hacer caso a la asamblea, a los movimientos sociales en las mesas de diálogo, al pueblo, y eso pues puede generar un espacio de inestabilidad que hasta le cueste el puesto al presidente, como ha dicho Mauricio Pozo. Inclusive eso se refleja ya con preocupación en el riesgo país. La realidad es que hay una incapacidad para conversar a nivel de los políticos y que el único objetivo que tienen es garantizar que quien esté en el poder fracase. Lo que no se dan cuenta que el que fracasa o el que debe importarnos no es que fracase el presidente, eso nos es irrelevante, este o cualquier otro. Si fracasa quien está en el poder, quien está fracasando somos los ecuatorianos en unos países donde no hay oportunidades, donde si se quiere buscar oportunidades hay que subirse a un avión para buscarlos en el exterior. Entonces, lo que necesitamos de los políticos es un poquito más de madurez y abandonar esas posiciones autodestructivas, porque deberían recordar que el día de mañana serán ellos quienes estén en el poder y el resto trabajará para hacer lo mismo, para garantizar su fracaso. Necesitamos aprender a generar una cultura de diálogo, de poder llegar a consensos y de ciertos consensos mínimos que permitan algo de gobernabilidad y de esos cambios estructurales que con tanta urgencia necesita el país. Gracias, Alberto. 30 segundos, Vilma Salgado. ¿Usted cree que el gobierno se puede caer por el manejo económico del país? Por supuesto, se puede caer porque él mismo está generando una tensión tal en la sociedad a todo nivel. O sea, vea usted la inseguridad en la que nos encontramos. O sea, la mala política económica es la que y no diga que no hay, inseguridad. que no. A ver, ¿por qué no tiene la policía ni siquiera para chalecos antibalas? ¿Por qué tienen los vehículos dañados, ¿no es cierto? No tienen los patrulleros, tienen que comprar las balas los mismos policías. Es porque les sobra la plata. ¿Cuál es el problema? Bien. A ver, y la otra cosa que me parece muy importante. Sí, lo que quiero decir es que el gobierno está dedicado a servir exclusivamente a las transnacionales petroleras, a buscar las mejores condiciones para los acreedores de la deuda, dentro de los cuales son básicamente los tenedores de papeles, entre los cuales hay muchos banqueros, ¿no es cierto? Está trabajando para los importadores, pero no está trabajando, no está gobernando para atender las necesidades del pueblo ecuatoriano, y esa es su misión fundamental. Gracias. ¿Es verdad esa lectura? Una lectura es que el gobierno puede perder, el presidente puede perder el gobierno por esta gestión económica tal cual está llevando, economista. Yo creo que el principal problema, de la actualidad es básicamente político. El problema de la debilidad propia política del gobierno, el bloqueo también de la Asamblea para muchas propuestas del Ejecutivo, y desde ese punto de vista, más por ese lado yo veo riesgos. Lo que sí es verdad es que si somos responsables, el gobierno del presidente Lasso tiene que terminar su periodo. Claro. No podemos estar aquí manejando opciones de cambios interinos. Eso me parece que es impresentable. Y lo otro, ¿es verdad lo que dice Vilma Salgado, que ese gobierno está gobernando para las transnacionales petroleras y para los tenedores de bonos? El gobierno el gobierno tiene que hacer una política económica correcta. Las obligaciones del país tienen que ser cumplidas y tienen que ser honradas, tanto con los internos cuanto con los externos. Es un gobierno responsable, es un gobierno que cumple con sus obligaciones. Parte del problema del riesgo país son los antecedentes. Perfecto. Parte del problema es la moratoria que se hizo en el gobierno de Correa el año 2008 y 2009, que nos generó otro antecedente que incide en los resultados actuales. Bien, me voy a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Alberto Acosta Burneo, ¿es políticamente correcto suponer que la economía del país se ha reactivado con el actual gobierno? Ha habido una reactivación, pero es insuficiente. El error del país que debemos superar es pensar que podemos endeudarnos y no pagar las deudas. Que un gobierno puede gastarse los depósitos del público que están en la Reserva Internacional sin consecuencias. O que la reactivación es sostenible solo vía gasto público y no vía inversión privada. Necesitamos más responsabilidad y sostenibilidad en el manejo de la cosa pública. Esa es la única manera para generar bienestar. Vilma Salgado, su conclusión. Mi conclusión es de que el gobierno es el que está armando el desastre. Nunca el país ha estado tan mal como estamos ahora.
totalmente abandonados, ¿no es cierto?, de los poderes públicos. El gobierno está simplemente preocupado en aumentar la participación de las petroleras en la renta petrolera sin inversión de riesgo, en detrimento de la participación del Estado y en consecuencia con efectos para la atención de las necesidades básicas de la población. El gobierno está preocupado por la privatización de los mejores activos que ya los tiene muy vistos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sopladora, la hidroeléctrica sopladora, el Banco del Pacífico, y en eso está ocupado en transferir al sector privado los mejores activos y nos ha descuidado completamente en sus obligaciones fundamentales, que son la atención a las necesidades del pueblo ecuatoriano, a la reactivación de la producción, a la generación de empleo, porque no podemos continuar con ese nivel de descuido y de violencia que estamos enfrentando los ecuatorianos. Mauricio Pozo, ¿qué es lo políticamente correcto? El gobierno tiene que perseverar en el manejo ordenado de las finanzas públicas. Este es un tema que es permanente en el tiempo, pero al mismo tiempo debe buscar las formas de una reactivación más dinámica de la economía con inversión nacional y extranjera, creando las condiciones para que ésta se produzca. Al mismo tiempo, el manejo político del gobierno con la Asamblea Nacional y con sectores tiene que mejorar los mecanismos de comunicación de igual manera y los otros sectores también colaborar en la línea que el país requiere. No hay cómo y no es sano aislar las cosas o extremar las posiciones de una o en otra. El país es uno solo y tenemos que caminar todos en una dirección para que esto mejore y tengamos mejores días hacia adelante. Y bien, el análisis que hemos tenido esta mañana nos lleva irremediablemente a la conclusión de siempre. Mientras el gobierno no resuelva su gran déficit político, los logros de su gestión no tendrán fuerza para calar en la opinión pública ni en el sentir de los ciudadanos. Esa falta de norte en la operación política con la Asamblea, en el acercamiento con nuevas fuerzas sociales que no sean las que buscan derrocar al presidente como la CONAIE, y en la búsqueda de voceros que den la pelea por el régimen, hace que la narrativa alrededor de la reconstrucción económica pierda condumio. Y si a eso sumamos que el indicador más sensible para el país, como es el empleo, no termina de despegar, podemos advertir que Lasso demorará en recuperar la iniciativa. El país en su conjunto debe ser consciente de que sin un debate sensato sobre la recuperación económica, más allá de los sesgos políticos, la nación entera arrastrará un largo fracaso que a nadie le conviene. Y para eso, el gobierno debe escuchar también otras voces. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Siga disfrutando del feriado con la señal de Coavisa.